Un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Quisiera hablar hoy acerca de las posesiones, porque no todas las posesiones son del demonio. Estas son las que más llaman la atención, las que pues más se les hace eco por las actividades extraordinarias, por lo que ocurre allí. Pero también hay las posesiones de los santos ángeles. Y quisiera compartir, hasta donde el tiempo lo permita, sobre dos tipos de posesiones, la posesión diabólica y la posesión de los santos ángeles. Sobre la actividad del demonio, hay que recordar que Dios no crea demonios, Dios creó ángeles. En el Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dice, haya luz, y hubo luz, e inmediatamente sigue, y Dios separa la luz de las tinieblas. Esto hace referencia a una rebeldía que se dio en el mundo de los ángeles contra el plan de Dios. Y los demonios, con una decisión irrevocable, radical, no han cesado en su empeño de oponerse a Dios. Y en esa oposición, es tanta la oposición a Dios, es tanto el odio, la aversión a Dios, que quieren dañarlo, quieren herirlo. ¿Y cómo? Hiriendo a la criatura más amada de Dios, que somos nosotros los hombres, creados a imagen y semejanza de Él. Si Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos lo ha dicho, he venido para que mi alegría esté en ustedes. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. El demonio, como ladrón, quiere quitarnos esa vida en abundancia, quiere robarnos esa alegría. El demonio viene entonces a herirnos, a causarnos sufrimiento, y el motivo es su oposición radical, total, a Dios. Sobre las actividades del demonio, hay dos tipos de actividades, una actividad ordinaria y una actividad extraordinaria. La actividad ordinaria se refiere a las tentaciones, es decir, cuando hablamos de una actividad ordinaria es lo que ordinariamente, lo que normalmente hace el demonio, la tentación. Y esta lucha contra la tentación será una lucha que todos nosotros tenemos que dar hasta el final de nuestra vida. Si no hay batalla, no hay victoria. Si no hay batalla, no podemos saborear la victoria. Y por eso las tentaciones nos hacen saborear la victoria. Las tentaciones nos ayudan a crecer en la humildad, a crecer en la conciencia de la necesidad de estar cerca de Dios, pidiendo su gracia continuamente. Y así lo han dicho los exorcistas, a la tentación hay que ponerle mucho cuidado. Porque hay veces que, como las actividades extraordinarias son las que llaman la atención, ponemos entonces todo el foco en esas actividades extraordinarias y nos olvidamos de la actividad ordinaria, la tentación, y lo justificamos y decimos no, pero si no le hacemos daño a nadie, si nadie se da cuenta, es que no soy como los otros, que yo no mato, yo no robo. Pero acuérdate, 1000 kilos de plumas equivale o son lo mismo que 1000 kilos de hierro. Y el demonio es astuto. Él quiere que
vayamos acumulando poco a poco esos 1000 kilos de plumas y que digamos, no, pero esto no es nada, esto es leve, pero poco a poco se van acumulando, hasta que ya tienes 1000 kilos. A la tentación hay que ponerle mucho cuidado, porque si caemos en la tentación, podemos caer en el pecado mortal, en la enemistad con Dios. Esa es la actividad ordinaria del demonio, la tentación. Están las actividades extraordinarias, o también conocidas como actividades preternaturales. Este sufijo preter significa fuera de, es decir, fuera de lo normal, fuera de lo natural. En este contexto, fuera de lo natural, de lo normal, a lo que el demonio se dedica. Entonces, es algo más. Fuera de la tentación, el demonio realiza una serie de actividades extraordinarias. La gran mayoría de los casos de estas actividades extraordinarias comienzan como una actividad diabólica ordinaria. Por eso hay que ponerle mucha atención a la tentación, porque uno no comienza por lo grave, uno no comienza por lo pesado, uno comienza por lo pequeño, por lo que parece insignificante. Y pues una puerta de entrada de estas actividades extraordinarias del demonio, que ya las iré a mencionar, la puerta de entrada de estas actividades es la actividad ordinaria del demonio, la tentación. Hoy día, estas actividades extraordinarias, y son cifras estadísticas que dan los exorcistas, pues han ido aumentando. Y esto por una de las causas es la desaparición de la fe. Como la puerta de entrada es la actividad ordinaria, que es la tentación, y hoy día, esto lo decía uno de los papas, hoy día una de las grandes crisis es que nada se considera pecado, nada. No, padre, yo no tengo de qué confesarme, yo no mato, yo no robo. La pérdida del sentido del pecado. Años sin confesarse, años sin pedir perdón. Y vamos ahí acumulando, y son puertas de entrada para actividades extraordinarias del demonio. Es una desaparición de la fe. Miren ustedes que no solamente esto se da, hay veces señalamos que en Europa, en Europa eso está terrible, eso están cerrando seminarios, están cerrando monasterios, pero por ejemplo, en Chile, nos comentaban hace poco que en Chile, en todo Chile, solamente hay 7 seminaristas para todo el país. Chile, una pérdida de la fe. No se cree en el pecado, no, y vamos acumulando, vamos cayendo en la tentación. Hoy día hay algunas cosas que ya parecen normales. Pero padre, ya, eso si eso todo el mundo lo hace, padre. Y es una pérdida de un sentido sobrenatural, de una pérdida de la fe. Y Chesterton decía lo siguiente, que cuando se deja de creer en lo sobrenatural, se cree en lo antinatural. ¿Qué frase? Es decir, cuando uno deja de creer en lo sobrenatural, uno no cae en lo natural, no. Se comienza a creer en lo
antinatural. Entonces no se va a misa, pero sí se va donde los brujos. Se persigue a la iglesia, pero se levantan esculturas y edificaciones a demonios. Sobre eso ya hicimos un programa. Son todas estas actividades extraordinarias que el demonio realiza, pero que tienen una puerta abierta, y esa puerta abierta han sido las tentaciones, la actividad ordinaria. Estas actividades extraordinarias, vuelvo y repito, son aquellas que a las cuales el demonio no se dedica normalmente. Son 3 sobre objetos, animales, cosas. Son las infestaciones, por ejemplo, sobre animales que de un momento a otro comienzan a atacar a los dueños, sobre casas, sobre objetos, sobre cosechas. Llegan plagas sin ninguna razón sobre casas. Hace poco alguien comentaba que comenzó en su casa a ver unas moscas grandísimas, ratones por todo lado, cucarachas, es decir, y no encontraba la razón, echaba insecticidas, rociaba la casa con todos estos tipos de venenos para insectos, para ratones, y no se desaparecía. En las casas hay veces se oyen ruidos, movimientos en las casas, aparecen esta serie de animales, de bichos, y la persona siente la presencia de algo como que oprime en ese lugar. No es sobre la persona, es sobre ese lugar. Son las infestaciones. Es una actividad extraordinaria del demonio. Otras actividades extraordinarias son sobre las personas. Entonces, las actividades extraordinarias del demonio son sobre objetos, cosas, animales, sobre casas. Las actividades, y estas son 3, objetos, casas y animales. Sobre personas, las actividades extraordinarias. Vamos a ir mencionándolas y hablar un poco sobre estas actividades extraordinarias. La primera, la posesión, las posesiones. Hay un exorcista creo que es arquidiócesis de Denver, en Estados Unidos. Él se llama Chad Ripperger. Y él menciona que el caso de las posesiones es el 0.5%. Y esto coincide con lo que han dicho los exorcistas, que el caso de las posesiones es muy raro. Y aquí hago un paréntesis. El que puede hacer un exorcismo es un sacerdote nombrado por el obispo de ese lugar. El obispo, lógicamente, y aquel sacerdote que ha sido delegado para eso, para realizar exorcismos en dicha jurisdicción, en dicho lugar. Porque hoy día aparecen sacerdotes católicos que dicen que son exorcistas y para todo es posesión. Imagínense ustedes, la vez pasada me llegó el caso de una señora hablándome delante de la niña, la niña tenía 7 años, diciéndome que la niña estaba posesa del demonio. Imagínense lo que va a pensar una niña de 7 años que la mamá le esté diciendo que está posesa del demonio. ¿Por qué? Porque un sacerdote le dijo.
y vaya uno a decirle, no, no está posesa el demonio, porque los exorcistas tienen generalmente un equipo médico de psicólogos, psiquiatras, que evalúan a la persona si tiene algún trastorno mental antes de llegar a decir y lanzar juicios que tal persona tiene el demonio y que hay que hacerle un exorcismo. De hecho, recuerdo un psicólogo, que un exorcista entró en contacto con él y le dijo que quisiera que él formara parte, que el psicólogo formara parte del equipo de del exorcista. Y el psicólogo le dice, mire, es que yo no sirvo porque yo no creo en el demonio, yo no creo en esas cosas. Entonces el exorcista le dijo, precisamente es el que necesito. Y esos son casos de sacerdotes católicos, pero si no tienen la facultad del obispo de ese lugar para realizar exorcismos, no son exorcistas. Y claro, y también están los sacerdotes falsos, entre comillas sacerdotes, los que se hacen pasar por sacerdotes, que realmente en todo ven al demonio. Santa Teresa de Ávila decía, en lugar de estar hablando del demonio, hablen de las cosas de Dios. Todo es el demonio, pero claro, ¿por qué? Porque eso da platica, eso da platica. Entonces un exorcismo le cobran. Hay que asesorarse por medio de la parroquia, llamar a las oficinas de las diócesis, cuál es el sacerdote exorcista de esta diócesis y acudir donde él, el 0.5%. Y otro caso interesante, otra estadística interesante que mencionaba este sacerdote, es que hasta 1963, esto lo dice pues él con su experiencia, hasta 1963, expulsar a los demonios de una persona poseída se demoraba entre 1 a 2 días, hasta 1963. Después de esa fecha, de 1963, expulsar al demonio se demoraba de 8 meses a 2 años. Aumentó de 1 día a 2 días a 8 meses o a 2 años. Y hoy día, repito el nombre, el sacerdote Chad Ripperger, exorcista de la Arquidiócesis de Denver. Hoy día, expulsar el demonio de una persona posesa demora alrededor de 4 años. ¿Por qué se pasó de 1 día, 2 días, a 8 meses, 2 años, a 4 años? Es interesante lo que él menciona y lo que otra serie de exorcistas mencionan. Por ejemplo, un exorcista suizo, el padre Cesare Trucchi, no sé si así se pronuncia, Cesare Trucchi, mencionan que las causas de este tiempo, que haya incrementado el tiempo en expulsar al demonio, son varias. Una, el poder que el demonio ha adquirido. 2, porque la oración del exorcismo depende de la santidad, depende de la fe del padre que realiza el exorcismo, depende también de la fe de las personas que ayudan al padre exorcista. Ya lo decía, hay un equipo generalmente de médicos, psicólogos. Depende entonces de la fe de estas personas que ayudan a realizar el exorcismo, pero también depende de la santidad de la iglesia. Es decir, no pensemos que
uy, no, tal persona está posesa, quién sabe qué cometió. No, ¿qué cometimos nosotros? Las personas posesas sufren y ahí la iglesia como madre entra a expulsar el demonio y aliviar ese sufrimiento y ese dolor de esa persona que está posesa, atada por el enemigo. Y el Papa Francisco ha dicho, no pensemos que el demonio llega a lanzar flechas de rosas, no, él llega a lanzar dardos de fuego. San Agustín dice, si fuera por el demonio nos destruiría, el demonio nos destruiría en milésimas de segundos. El demonio nos destruiría en milésimas de segundos. La santidad de la iglesia. Y este padre Cesare Trucchi, de Suiza, él dice, si hoy somos menos eficaces, es porque toda la iglesia es más débil. Un examen de conciencia para todos. Si hoy somos menos eficaces, se pasó de un día, 2 días para expulsar al demonio, a 8 meses, 2 años, y llegamos a 4 años. Imagínense ustedes el tormento, el dolor, el sufrimiento de una persona posesa, 4 años. Y esto porque somos más débiles, porque la iglesia es más débil. Ya no se cree, se puede ir a misa, pero sin creer. Hay estadísticas que mencionan que católicos van a misa y creen en la reencarnación. Católicos que van a misa y van donde el brujo, porque la iglesia es más débil. Y creo yo que una de las razones de esto es porque hemos dejado de llamar a la santidad, porque hemos perdido esa estrella polar. La estrella polar es la que guía a los navegantes, a los marineros, para que no se pierdan. Hoy día, ¿quién quiere ser santo? ¿Cuándo se habla de santidad? ¿Cuándo se invita a la santidad? Es interesante y tomar conciencia sobre esto. Otra actividad extraordinaria, las obsesiones. Si las posesiones eran el 0.5%, las obsesiones son el 25%, y según los exorcistas va en aumento, igual que las posesiones van en aumento. A medida que se pierde la fe, pues entra el demonio. Cuando se abandona un campo, ahí entra el demonio. Se abandonó el campo de imponer las manos, entró el Reiki. Se abandonó la confesión, la dirección espiritual, entraron todas estas prácticas del coaching extremo y todas esas prácticas. Se dejó de hablar de los santos ángeles y se comenzó a acudir a los demonios, los brujos. El 25% es el caso de obsesiones. Las obsesiones es donde la persona queda atormentada psicológicamente, queda atormentada su memoria, sus capacidades o sus facultades imaginativas, de estimación, oye ruidos, ve imágenes, escucha sonidos, arrebatos. Estos arrebatos pueden ser de antipatía o de odio hacia una persona de un momento a otro sin razón alguna, una desesperación
deseos de matar. Aparecen en su imaginación imágenes blasfemas de los santos, de la Santísima Virgen, palabras blasfemas contra la Eucaristía. De hecho, hay un testimonio muy conocido, ahora no recuerdo el sacerdote, un sacerdote que fue secretario de un gurú en la India y sale de allí, entra a un grupo satánico, disfrazado de grupo de oración, donde se leía la Biblia. Y él comenzó a imponer manos y a sanar gente. Y llega a una iglesia en París y en el momento de la elevación escuchó palabras blasfemas contra la Eucaristía. Él quedó sorprendido de esto, entra a la sacristía después de la misa, habla con el sacerdote y la razón por la cual esta persona había escuchado esas palabras blasfemas durante la misa, en esa misa, no antes ni en otra misa, es porque ese sacerdote era el exorcista de esa diócesis. Miren el poder. Y entonces se le hace un exorcismo y él hoy día es sacerdote y fundó una comunidad, no recuerdo ahora el nombre, es un sacerdote de origen belga. La persona comienza a escuchar palabras blasfemas contra la Eucaristía, contra Nuestra Señora. Y es una actividad extraordinaria que afecta indirectamente la voluntad, porque la voluntad es un espacio reservado para Dios. Una persona posesa continúa conservando su libertad, su voluntad, y de esto iremos a hablar de un caso después. Esta es la segunda actividad extraordinaria. La primera, la posesión; la segunda, la obsesión, donde la persona queda atormentada psicológicamente y sus facultades imaginativas y de estimación también. El tercer caso es la vejación, donde se ataca, si la obsesión se ataca psicológicamente a la persona, la vejación es un ataque físico a la persona, donde muchas veces lo que el demonio quiere es sembrar cansancio, desánimo. Por ejemplo, al santo cura de Ars, antes de recibir a un penitente que iba allá a Ars a confesarse con el santo cura de Ars, después de años sin confesarse, antes de la llegada del penitente, el demonio le impedía dormir al santo cura de Ars. ¿Para qué? Para que estuviera cansado y no pudiera atenderlo bien al penitente que llegaba. También aparecen entonces marcas, o pueden aparecer marcas en el cuerpo de la persona, enfermedades inexplicables y agresiones sexuales. Algunos exorcistas hablan de los demonios íncubos y súcubos, que son demonios que toman una forma. Por ejemplo, los íncubos toman la forma masculina. No es que sean hombres, es que toman la forma masculina. Esto lo pueden hacer los ángeles. Ellos tienen un control sobre la materia y tanto los santos ángeles como los ángeles caídos, los demonios, pueden hacer que veamos imágenes. Entonces los íncubos toman una forma de hombre. ¿Para qué? Para atormentar a las mujeres cuando están durmiendo. Y vuelvo y repito, con el objetivo de cansarlas, de desanimarlas, de que no duerman bien. Esos son los íncubos, que toman una forma más masculina. Los súcubos son aquellos demonios que toman una forma femenina para
atormentar a los hombres durante el sueño, con el mismo objetivo, de que no duerman bien, de que se cansen, en fin. Bueno, aquí lo menciono, un ángel, que es espíritu puro, no tiene carne, no puede tener relaciones sexuales con alguien. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene carne, no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo va a tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre? No, es para seducir, para perturbar, para cansar, para quitarle el sueño, no dejarlo dormir. Es este tipo de demonios, los íncubos y los súcubos, algunos demonólogos y exorcistas creen posible la existencia de este tipo de demonios, ya que siendo ángeles, pues son espíritu puro y pueden manejar la materia y afectar el sueño de las personas. Este es el tercer tipo de actividad extraordinaria, la vejación, que es sobre la parte física de la persona, la obsesión es sobre la parte psicológica de la persona. La opresión es el cuarto tipo de actividad extraordinaria del demonio, que es una ofuscación, un oscurecimiento inexplicable. Como, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ella menciona del caso de un sacerdote que estaba con esta opresión. Ella llegó a confesarse con un sacerdote. Este sacerdote estaba encaprichado con una mujer casada además, y no podía dejarla. Es un ofuscamiento, un oscurecimiento inexplicable. ¿Cómo un sacerdote va a estar siendo infiel a sus compromisos sacerdotales? Y pues Santa Teresa vio que este sacerdote tenía como un collar y le pidió que lo quitara, porque ahí estaba como la opresión del demonio, que hacía que estuviera encadenado a esta mujer. De acuerdo a los exorcistas, se da del 10 al 15% y son ataduras, son lo que se conocen como los amarres. Yo recuerdo el caso de una muchacha que fue a hablar conmigo y me contó que estaba encaprichada de un muchacho que había ido donde un brujo, que el brujo le había pedido una foto de la persona y le enseñaron o le hicieron cosas con velas. Ella me mostró lo que hacen, son amarres. La persona queda amarrada y nadie se explica cómo puede estar con esta muchacha, cómo puede estar con esta mujer que es casada, cómo puede destruir su hogar. Muchas veces es por esta opresión. Aquí un paréntesis. No sabía, pero para realizar este programa hay redes sociales abiertamente satánicas. No voy a mencionar aquí los nombres, pero son redes sociales como las que conocemos, pero abiertas totalmente al satanismo, a la práctica de la brujería y de la hechicería. Un sacerdote en un congreso de teología del cuerpo, este sacerdote es americano, pero tiene su ministerio, lo ejerce en Inglaterra. Él comentaba de un muchacho que le expulsó un demonio de un ojo. ¿Por qué? Por la pornografía. Las redes sociales hoy día, los
las páginas pornográficas son puertas de entrada. Y no exagero, estos son exorcistas basados en la experiencia, puertas de entrada inclusive para la posesión diabólica. De hecho, pues el que existan redes sociales satánicas, bueno, es una manifestación más, porque hoy día uno entra a librerías y al lado de la Biblia encuentra brujería y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, es religión, es religión. Y se anuncian tal cual, conoce la brujería, practica la brujería, cómo ser bruja en 15 días. Es el poder del demonio que está más fuerte. Aquí pues no es una revelación, pero yo personalmente lo creo. No, el que quiera creerlo, pues perfecto, el que no quiera creerlo, pues también. Yo lo creo así, el testimonio de Gloria Polo. Ella decía que vio que por los abortos se liberaban demonios que Dios había encadenado. Y creo yo que esto tiene un sustento. En la Biblia, en el Apocalipsis, aparece el demonio frente a la mujer, esperando a que la mujer dé a luz para devorar al niño. Esa luz creo que hay que ponerla. Eso es el caso de la posesión diabólica. La posesión diabólica, que es una actividad extraordinaria, el demonio siempre quiere imitar las cosas de Dios, porque, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y entonces el demonio, como ladrón, quiere robarle eso a Dios. Quiere asumir ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios insufla, sopla sobre nosotros su espíritu. Pues el demonio como ladrón quiere robarle ese lugar a Dios. Es un ladrón, pero no solamente robarle, es un homicida que quiere matar esa vida sobrenatural, esa vida de la gracia en el alma de las personas. Un ladrón, un homicida. Y quiere imitar las cosas santas de Dios. Entonces, si hay una inhabitación del Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo, el demonio viene a imitar. El demonio siempre quiere imitar a Dios. Entonces, si hay iglesias católicas, hay iglesias satánicas. Si está el sacrificio de nuestro Señor en los altares, vienen los sacrificios satánicos. Si hay sacerdotes católicos consagrados, hay sacerdotes satánicos. Si está la inhabitación del Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo, el demonio viene a quitarnos eso y a robarnos eso y a matarlo. El demonio viene a robar lo que es de Dios y el sufrimiento que ocasiona esto. Pero también, como mencionaba, hay casos de posesión de santos ángeles. Y me voy a referir a uno porque es una santa que la quiero mucho. Tiene realmente un lugar muy especial en mi corazón, que se conoce como la pequeña nada, la pequeña árabe, la pequeña nada, Miriam de Jesús crucificado.
Es hermosísima la historia de esta santa. Vale la pena conocerla. Aquí, pues por razones de tiempo, no puedo hablar todo sobre la vida de esta santa. A mí me la presentó el padre Fernando Umaña, mi papá espiritual, mi director espiritual. Y a mí me llamó la atención cosas que el padre Umaña comentaba de ella. Y desde el primer momento me atrajo, porque se dice que uno no escoge al santo, sino que el santo lo escoge a uno. Y bueno, y con Miriam de Jesús crucificado me han pasado muchas cosas realmente. Y por eso le tengo un gran cariño. Ella es canonizada en el año 2015 por el Papa Francisco. Juan Pablo II la beatificó en 1983. Es santa. Miriam de Jesús crucificada. Ella nació allá en Palestina. Muere en 1878, había nacido en 1846, es decir, muere más o menos con 32 años, muy joven, muy jovencita. Y ella tuvo una serie de manifestaciones, de acontecimientos hermosísimos, hermosísimos. Ella entró al Carmelo, es hermana carmelita. Bueno, ella, por ejemplo, tenía éxtasis y visiones. Una vez vio la Santísima Trinidad. Y cuando tenía estas visiones, se elevaba. Y entonces iba la superiora a decirle, hermana Miriam, por la obediencia le pido que baje. Y ella bajaba. En una ocasión tuvo una visión y subió, llegó la superiora y le dijo, hermana Miriam, por el voto de la obediencia, le mando que baje. Y ella no obedeció inmediatamente. Ella dijo, un momentico. Pero cuando la superiora dijo eso, en nombre de la obediencia le pido que baje, la visión que tuvo se acabó. Dios obedece. Esto es algo increíble. Dios obedece. Eso es algo muy fuerte. Pero ella dijo un momento, no obedeció inmediatamente y se dio un porrazo, cayó. Ella también ella dice que fue al cielo y al infierno. Y menciona que después de haber ido al infierno, vio todas las virtudes en el infierno, todas las virtudes, menos la humildad. Y vio en el cielo todos los pecados, menos el orgullo. Todas las virtudes, menos la humildad en el infierno. La humildad. Ya hicimos un programa dedicado a este tema de la humildad. Y todos los pecados en el cielo, menos el orgullo. La humildad es lo que abre la puerta. Y ella tuvo una posesión, o dos, mejor. Ella tuvo 2 momentos de posesión y es santa. Por eso les decía que a lo que hay que fijarse es en la tentación, porque la tentación, si tú consientes la tentación, puedes cometer pecado mortal. Pero una persona posesa no necesariamente comete pecado mortal, aún estando posesa. ¿Por qué? Porque continúa conservando su libertad. Eso es algo sagrado que ni Dios quita. Y ella fue posesa, se le anunció, nuestro Señor le anunció, aquí tengo algunos datos en su biografía, nuestro
Señor le anunció que Satanás había pedido probarla durante 40 días. El demonio siempre necesita pedir permiso a Dios. El demonio recibió este permiso para tentar, para probar a Miriam de Jesús crucificado durante 40 días. Y Jesús le había avisado. Y Jesús le dice a Miriam de Jesús crucificado, antes de la posesión, le había dicho, yo te veo, eso te debe bastar. Y creo que eso, pues, no, con los místicos, con la vida de los santos, pues no estamos llamados a repetirlo, no. Pero, como ha dicho Benedicto XVI, ellos son los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta que Dios nos ve, y eso basta. Eso basta. Padre, que no oigo, que no siento, que no. Él te ve, y eso basta. Él te está viendo en este momento, y eso basta. Y ella escribe que Satanás quería ser el patrón de ella. Qué horrible. Y es el deseo de Satanás con nosotros, con cada uno de nosotros. Dominarnos, ser el patrón de cada uno de nosotros. Vale la pena que, no sé, miremos si estos fenómenos dictatoriales que estamos viendo y que se dan de un lado a otro, no es una manifestación del demonio también. Pero bueno, ella escribe lo siguiente. Satanás pidió permiso de probar. Esta posesión fue anunciada no mucho tiempo antes. A mitad de julio le pareció que Jesús la ponía en una prisión muy oscura mientras le aseguraba, yo te veo. Eso te debe bastar. Permanece allí sin decir nada. También se le aparece Nuestra Señora, y la hora de la prueba anunciada por Jesús y María era ya inminente. Y Miriam de Jesús crucificado era perfectamente consciente de que ya le iba a llegar el momento. Satanás querrá ser mi patrón. Ha pedido el permiso de probarme. Jesús y María me protegerán. Y así, tratando de hacerme caer, el demonio me hará crecer delante de Dios. Sí, Satanás, yo seré más grande a los ojos de Dios gracias a tu malicia. Mi madre te ha aplastado la cabeza, también yo te venceré con María y con Jesús. Vuelvo y repito, no toda posesión nos lleva a alejarnos de Dios. Aún en la posesión, yo seré más grande, escribe Miriam de Jesús crucificado, beatificada por Juan Pablo II en 1983, canonizada por el Papa Francisco en el 2015. Y entran 9 demonios sucesivos. E iban creciendo, entonces, porque está el tema de las jerarquías de los ángeles, entonces iba en aumento el poder de los demonios que atacaban y que poseían a Miriam de Jesús crucificado. Se dice que en un momento dado, antes de salir el demonio, tuvo 100 ataques del demonio, donde se le veía a Miriam de Jesús crucificada un rostro de tristeza, profería blasfemias, incitaba a la desobediencia, furia contra el propio cuerpo. Insultó una vez a un sacerdote que les estaba haciendo como un retiro allí en la comunidad del Carmelo y comenzó a gritarle, no, eso es mentira, voy a matar a ese viejo. Todos
los efectos de la posesión: tristeza, desesperación, desobediencia. Vaya uno a saber, Dios mío, si hoy día con este estado de cosas hay una influencia grande del demonio, insultos al Santo Padre, a los sacerdotes, rostro de tristeza, blasfemias, furia contra el propio cuerpo. Fulton Sheen, por ejemplo, él dice que una señal de la posesión es la desnudez. La persona no puede quedarse con ropa, es la impureza. Esto se da. Y Miriam de Jesús crucificado continúa diciendo lo siguiente: posesa, porque el demonio le gritaba: esta árabe mala, la haré pedazos, hubiese querido asfixiarla en el seno de su madre. El demonio dejó profundas huellas en el cuerpo de Miriam de Jesús crucificado, como si la rasgase con uñas de fierro, la sacude como un árbol en la tormenta, la hace emitir temibles gritos de dolor, y le hacen exorcismos, pero no tienen ningún poder. Se le imponía una reliquia, una estola, el ostensorio, y se calmaba un instante, pero después el ataque continuaba, y el demonio repetía: ¿dónde está esa árabe? Si pudiera agarrarla, qué alegría, dejaría en paz a toda la comunidad. Y el demonio insultaba también a las hermanas, a toda la comunidad. Y el demonio quería hacerle sacar una palabra a Miriam de Jesús crucificado: sufro. Pero fue un esfuerzo inútil. Aunque estaba desgarrada por el dolor, la pequeña árabe suspiró diciendo: Jesús, lamento no sufrir más por ti. ¡Wow! Lamento no sufrir más por ti. El 4 de septiembre termina la posesión. Y terminada la posesión, entra la posesión del ángel, del santo ángel. Ha habido casos de otros santos que han tenido este fenómeno, pero aquí me limito porque el ángel comienza a darle instrucciones a la comunidad. Y creo que son estas instrucciones las que nos señalan a nosotros un camino. No es el primer caso de la posesión de un ángel, duró solamente 4 días, no los 40 días que había demorado el demonio. Y el ángel llama, porque las exhortaba a las hermanas, y llama a la fidelidad. Porque el primer rasgo es la fidelidad. El demonio es infiel. La fidelidad a los votos, la fidelidad a vivir su compromiso como consagradas, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad. El ángel también llamaba a la obediencia. Miren esto para tener en cuenta en estos días: la fidelidad, la obediencia. No transijamos en ninguna falta contra la fidelidad, contra la obediencia, y que no sea disfrazada esta fidelidad y esta obediencia. Invitaba el ángel a que se usara el tiempo de una manera correcta, al descanso dominical. En una ocasión, el padre Darío Betancourt, él llamaba a algo que se llama la luz del Espíritu, el baño de luz. Y él pedía, o mejor, él decía que había que invocar el Espíritu Santo para que nos iluminara sobre la raíz del pecado. Y que una hermana hizo esto, invocó al Espíritu, y le surgió una palabra que le dijo: ¿qué tienen que ver estas revistas conmigo? Y la hermana se perturbó
Y no eran revistas pornográficas, pero eran revistas sociales, de chismes del actor que se divorció, de esta que fue presa, de aquella que robó. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? El correcto uso del tiempo. Sobre la caridad comunitaria. Es la caridad, y no solamente en los miembros de un convento, es la caridad entre todos, entre todos. La importancia de la humildad. Y el papel que tenía Miriam de Jesús crucificado, que era la de expiar con esta posesión, sufrir para expiar y reparar. Así es el ángel. El ángel te lleva a ti, a esa alegría que Jesús te viene a dar. El demonio te da un rostro de tristeza. El demonio quiere llevarte a esa tristeza, a esa desesperación. El ángel, por el contrario, quiere llevarte a esa alegría, a esa paz, a esa vida en abundancia. ¿Y cómo? Siendo fiel, siendo obediente, siendo caritativo, usando bien el tiempo. Por eso, así como este ángel le dio esos consejos a las hermanas ahí de Miriam de Jesús crucificado, así tu ángel también te llama a la fidelidad, a la obediencia, al descanso, a la caridad. Todos esos son criterios para tener esa vida en abundancia que Dios te quiere dar, para cultivar esa alegría de vivir con Dios y en Dios, y también para que desempeñes el papel que te corresponde. No el papel de otro, no, el papel que a ti Dios te ha dado. Por eso, unámonos a los ángeles de la guarda y disfrutemos de esa vida en abundancia que nos ha traído Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga.